pues me abrieron dos puertas. Y en esas dos puertas yo pude asomarme, como se puede decir, y mirar hacia abajo que no había fin. Era un abismo. Un abismo profundo, oscuro. No tenía fin eso. Cuando yo nuevamente me despierto, que estaba en mi cama, veo que el enemigo estaba a mi lado. Pude ver su rostro. Yo estaba así en una escalerita. La casa tenía dos escaleritas. Yo estaba en la última escalera cuando veo que por debajo de mí, que estaba en la escalerita yo sentada, pasa una culebra. Y pude ver que esta culebra tenía alas y patas. Iba con más culebras. Que Dios les bendiga, les saluda el pastor Mario Mena. Y hoy estamos un día más compartiendo otro video para que sea de bendición para sus vidas. Hoy vamos a hacer una entrevista para poder escuchar un testimonio muy grande y poderoso por parte de la hermana que está aquí presente con nosotros. Una mujer que Dios le ha mostrado muchas cosas, que tiene también un llamado grande en lo que es la intercesión y que estoy seguro que nos va a sorprender con cosas que quién sabe, a veces nosotros pensamos que no son reales, pero que están ahí. Así que mi hermana puede presentarse. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos y familiares. Mi nombre es Juana Pantaleón. Bueno, yo les envío saludos para el Relicario, para Daule, para el recinto de los Paipayales, Puente Lucía y Guayaquil. Saludos para todos ellos. Espero que ustedes se gocen del testimonio que les voy a dar en este momento, en este día. Creo que ha llegado el momento de testificar de las grandezas que Dios ha hecho con mi vida, del encuentro que he tenido, del encuentro real con mi Dios. Entonces espero que ustedes vean este video hasta el final. Amén, mi hermana Juanita, amén. Entonces vamos a empezar y yo le tengo pues una primera pregunta, ¿no? Recordando pues que todo lo que vamos a hablar en este video no es para poner morbo o quién sabe querer adquirir fama, sino que lo hacemos para primero la honra y la gloria del Señor y para que aquellas personas que escuchan estos testimonios se den cuenta de que Dios es un Dios real y que Él tiene poder. Así que mi hermana, queremos pues que nos cuente cómo fue su niñez. Bueno, en mi niñez, cuando yo fui niña, recuerdo de que mis padres se estaban separando cuando yo ya tuve uso y razón de darme cuenta un poquito, porque yo era una bebé. Cuando me di cuenta ya estaban separándose mis padres y para mí fue de mucha tristeza. Siempre le he conversado a mis hijos, a mi familia, de que fue muy triste mi vida en mi niñez, y entonces por eso yo siempre he mantenido de estar en mi hogar, estar con mis hijos, para que no sufran igual que yo sufrí, porque mis padres se separaron y siempre quería estar yo con mis padres juntos, pero no tuve esa alegría, ese gozo de estar con mis padres juntos. Entonces para mí fue de tristeza. Cuando mis padres se separaron, entonces yo quedé con mi madre. Recuerdo que ya yo fui creciendo y entonces mi madre vivía en el campo y desde ahí ya pienso que desde ahí ya Dios tenía un propósito con mi vida sin yo saberlo. Ahí recuerdo que yo no podía quedar sola porque las puertas me las cerraban. Si las puertas estaban abiertas del cuarto, me las cerraban y yo tenía que abrir y salir corriendo asustada. Y yo le decía a mamá que eso me pasaba, pero mi mamá muy poco no
no tomaba en cuenta lo que yo le decía. Si yo, por ejemplo, yo como estábamos en el campo, yo si salía sola, mi madre siempre, como tenía animalitos, me decía, mija, vaya, póngale agua a los pollitos, y yo iba, cuando en una de esas se me atravesaba una culebra. Entonces yo regresaba nuevamente corriendo a donde mamá, que la culebra estaba allí. Cuando ya, bueno, mi mamá iba a buscar la culebra, ya no estaba. Entonces esas experiencias yo tuve, pero aún yo no entendía. Y si no venía la lechuza, se me presentaba en un árbol, lo que sea, se me presentaba la lechuza. Entonces era muy difícil mi vida en mi niñez. Yo no podía quedarme sola en ningún momento. Entonces ya cuando fui creciendo, todo eso, bueno, mi padre, yo no sabía qué era el evangelio y todo eso. Entonces yo decía, bueno, mi padre ya me empezó a hablar de Dios y todo, entonces yo ya fui aprendiendo a tener base en las cosas del Señor. Y otra cosa, que cuando yo también quedé con mi madre, eso también ahorita que recuerdo, yo estaba así en una escalerita, que la casa tenía 2 escaleritas, y estaba en la última escalera, cuando veo que por debajo de mí, que estaba en la escalerita yo sentada, pasa una culebra, y pude ver que esta culebra tenía alas y patas, iba con más culebras, que eso me dicen que eso no lo ve cualquiera, con alas y con patas. La culebra grande llevaba alas y patas, y las culebritas también, era bastante culebritas que iba. Y yo entonces me las quedé mirando nomás, que como que sonaban así caminando, y parecían esos patitos así, que alzaban las alitas cuando están los patitos tan pequeños, y las patitas, y caminaban y ellos como hacían las alitas así. Y yo me quedé mirando esa culebra parida, que tenía pata y tenían alas. No entiendo hasta ahora, no sé, pero yo pienso que eso era ya visión mala. Pero que aunque unos a veces me han dicho que sí, que la culebra sí tiene pata y tiene alas, pero nadie la puede ver, pero yo pude ver. Bueno, y ya de ahí, ya como le digo, ya me fui yo con mi padre. Ya de ahí ya fui una señorita, entonces yo me gustaba irme, yo me escapaba, como yo tenía que ir ya en las vacaciones, yo iba allá con mi mami a quedarme, y ya cuando entrábamos a clase ya venía con mi padre. Pero en esa ida, en esas venidas, yo ya me escapaba por ahí, ya señorita, yo me iba a bailar por ahí. ¿Quién me invitaba? Yo me iba a los bailes, que a la fiesta de Santa Lucía, que de Daule, y así. Bueno, yo no fui bautizada en la iglesia católica, porque ya como mi padre conoció del Señor, a todos los demás los había hecho bautizar en la iglesia católica, pero menos yo. Yo ya no fui la última, y dijo mi papá que yo no iba a ir a la iglesia, como se dice, para ser bautizada, no. Pero llegó el tiempo que yo ya tuve mis 2 niñas. Bueno, mi niño varón, bueno, eso no, tampoco el mayor no lo hice bautizar, pero en cambio mis 2 niñas sí, porque el padre de mis 2 niñas también era católico, la familia y todo. Entonces ellos me exigieron que yo tenía que bautizar a las 2 niñas que tenía. Entonces las hice bautizo. Yo me dejé llevar, pero yo tenía en mi conocimiento que yo no había sido bautizada y que mi papá me había dicho que no. Pero yo lo hice porque mi suegra, mi suegro, mi esposo me dijo que teníamos que bautizarla. Lo hice. Después que yo las bautizo, entonces ya vine a ser atormentada yo por el enemigo. Llegó una noche, después que yo las hice bautizar, porque yo las hice bautizar, hice baile, todo eso. Pero ya como a la semana llega el enemigo, me levanta el toldo, se sienta en mi cama, y le digo a mi esposo, le digo, ¿qué es eso? Es que es el gato, me dice. No, eso no es gato. Y porque a lo que yo siento que se siente, que era el espíritu malo, como que la cama se hunde. Y yo sentí miedo. Pero mi esposo dijo, no, todo está bien. Ya no podía dormir, dormía pero poco. Hasta que llegó el momento de que yo escuchaba voces
que me decía que yo tenía que bautizarme en la iglesia católica, porque si no me iba a llevar. Así me decía, yo escuchaba clarito la voz de él. Pero en eso yo, un día, todavía yo no era tan atormentada, yo todavía estaba un poco más tranquila. Recuerdo que yo le dije a mi esposo que yo quería irme donde mi mami, que como yo tenía 2 niñas, yo no podía irme sola, entonces tenía que alguien venirme a ver para yo salir. Y cogí y salía y llegué a donde mi madre. Llegando a mi madre, entonces allá me encuentro con mi hermano, un hermano, y entonces me dice, ñaña, dice, vamos a tomar. Y ya, pues yo me puse a tomar con mi hermano, los 2 nomás tomábamos. Y de verdad yo me mareé bien fuerte. Y ya cuando estuve mareada regresé a donde mi madre y dije que estaba demasiado mareada, me acosté y sentía como que se me iba el alma, la profundidad, no entendía yo, qué triste en el momento que yo estaba pasando en ese momento de mareo. Y entonces yo dije así, yo hablé con Dios en el momento que estaba mareada y yo le dije al Señor, Señor, le dije yo, si yo me muriera así como estoy, borracha, mareada, ¿a dónde iría mi alma? Porque yo ya tenía conocimiento de la palabra de Dios, claro, por mi padre. Y esto no, es horrible esto. Yo sé que no voy a ir contigo, Señor, si yo me moriría. Pero bueno, al otro día desperté todo eso y no se me iba la borrachera. Y la borrachera no se me iba. Seguía yo mareada, borracha. Y entonces yo ya estaba preocupada porque esa borrachera, ese chuchaqui no se me iba, esa borrachera no se me iba. Y quedé como borracha, como loquita así un poco. Y ahí ya empezó la angustia. Ahí fue que ya no podía dormir ni de día ni de noche. Porque eso no me pasaba, era una angustia. Ya yo no podía dormir y cuando yo ya no pude dormir, entonces escuchaba nuevamente voces. Que me bautizara, me decía nuevamente en la iglesia católica, porque si no me llevaba. Le decía que se bautice si no se la llevaba. Si no me llevaba. Pero y todavía se encontraba mareada, seguía como mareada, sí, sin poder dormir. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Más o menos yo creo que como unos 3 meses. Estuve angustiada, fue largo. 3 meses. Sí, fue demasiado pésimo eso. Y yo angustiada, entonces me recuerdo que me llevaron a donde los brujos. Peor. Sí, me llevaron una señora, una amiga, dice, llevémoslas acá, dice que parece la curan, que puede ser embrujada. Pero yo, como yo tenía bases en mi vida por mi padre, yo decía, bueno, yo fui y me llevaron y me pusieron un lazo en la cabeza, la bruja. Entonces me empezaron a santiguar y todo eso. Y yo decía ahí a lo que me estaban haciendo eso, yo no creo en mi mente. Decía yo, nada de esto yo creo, nada de esto yo creo, esto no vale nada. Yo decía en mi corazón y en mi mente. Te lo rechazaba. Yo lo rechazaba, esto no vale nada. Me trajeron aquí y esto no vale nada. Y yo en mi mente decía, el que vale es Dios aquí. El que vale es Dios. Y bueno, tenía que ir unas 3 veces, dice, para curarme. Pero en la primera, pero yo no fui ya en la segunda ni en la tercera. Ya estuve en casa, me mandaron a bañarme con puro Montes. Me mandaron a bañarme con puro Montes. Y bueno, y en aquel momento que ya me mandaron a bañarme con puro Montes, y que me bañara hasta con criolina, que lavara mi ropa con criolina. Y yo dije, eso es hediondo, ¿qué voy a estar yo? Entonces en aquel día yo boté todo lo que me habían dado. Boté por la puerta, boté todo afuera. Esto no vale, yo dije así. Pero yo seguía atormentada. Sin poder dormir. Sin poder dormir. Entonces ahí me cogieron y me llevaron a donde otro señor, y ahí me llevó una hermana. Sí, me llevó a donde un siervo cristiano. Entonces me dice, vamos para que ore Nicéforo, me dice. Entonces yo me cogí, yo dije, bueno, sí, yo sí voy, ahí sí voy ande mi tío, yo dije así, cristiano que es él.
Y fui. Entonces, cuando le conversó a mi hermana, a mi mamá, lo que estaba yo pasando. Entonces me dijo, es un espíritu maligno que te atormenta, dijo así. Pero yo no voy a orar por ti, me dijo así. Yo no voy a orar por ti porque para orar por ti yo tengo que ayunar. Primeramente, meterme en ayuno y en oración para yo orar por ti. Pero tú sabes lo bueno y lo malo. Entonces, depende de ti, me dijo así. Depende de ti que busques de Dios y te arrepientas y tú vas a ser libre, dijo así. Si es posible, sin que yo ore por ti. Pero de todas maneras, yo voy a orar por ti. Ven otra vez, yo voy a meterme en ayuno, en oración y regresa para yo orar por ti. Ya. Me dijo así. Entonces yo hice lo que él me dijo. Empecé yo a clamar a Dios y todo eso. Y en esa noche que yo regreso vuelta, créanlo que me cuidaba ya mi mami y mi hermana, me cuidaban a lo que yo estaba acostada, como que me levantaba la tabla el enemigo y no me dejaba dormir. Me levantaba la tabla el enemigo porque estaba en una casita de madera. Sentía que las tablas me las levantaba el enemigo. Y qué atormentación que yo tenía. Cuando usted veía estas cosas, sentía esto, ¿usted miraba algo físico o solamente lo sentía? Lo sentía, nada más. O sea, era algo como invisible, Sí, no lo podía ver. No, pero solo que lo sentía. Estaba ahí presente. Sí, usted sentía la presencia de este ser. Sí. Entonces, bueno, yo suplicaba a Dios y yo clamaba a Dios, pero aún todavía no, como que Dios no me respondía ya. Me faltaba todavía más clamor, más fuerza, más fe. Cosa que cuando ya en esto yo dije, bueno, haré lo que mi tío me dijo, pondré en práctica. Entonces, esa noche recuerdo que hasta ahí me levantó la tabla el enemigo, como le explico. Entonces yo regresé nuevamente a mi casa, porque estaba en otra casita y regresé a mi casa. Y de ahí que estuve, nuevamente me llevan a donde mi tío. Y mi tío, bueno, ya ahí oró y todo, y nuevamente me dijo que buscara de Dios nada más. Y ahí oró. Que aceptara a Cristo. Sí, así es. Entonces, él no me hizo aceptar a Cristo, nada, yo sola acepté a Cristo como mi Salvador, yo solita. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ya llegó la noche otra vez porque la noche era peor para mí. Y yo, entonces en esa noche yo estaba también durmiendo cuando la angustia nuevamente, otra vez, como que se metía el enemigo a donde yo estaba, quería meterse allí. Y la angustia que yo quería era dormir. Yo lo que necesitaba era dormir, porque imagínense cuántos tiempos sin dormir. Entonces yo ya no podía, quería dormir y no podía dormir. Hasta que en ese momento yo clamé a Dios. Y yo le suplicaba a Dios, Señor, le digo, Señor Jesús, por lo menos un momentito, le digo, déjame dormir, haz que yo pueda dormir, le digo, Señor. Hoy le digo yo, Señor, te clamo y me arrepiento. Y yo le prometí muchas cosas a mi Dios. Le dije, Señor, si tú me sanas, si tú estás conmigo, le digo, Señor, yo no bailaré ya, yo no tomaré, Señor, yo viviré para ti, Señor, pero ayúdame, Señor, solo déjame dormir, le digo, Señor, deja que yo duerma. Y créase lo que yo ya angustiada, porque era una angustia que a nadie se la deseo. Llegó el Señor, y yo sé que era Jesús, no era un ángel, era Jesús mismo, porque no lo pude ver, pero lo pude sentir, pero yo sé que era Jesús. Amén. Era Jesús. Y siento que me toma en sus brazos como un bebé, me coge en los brazos como un bebé y me arrulló. De esta manera, me arrullaba. Y qué maravilloso cuando yo siento que me arrullaba a alguien y pude dormir. Qué precioso. Hasta las 8 de la mañana yo dormí sin ser ya atormentada. Después de 3 meses prácticamente. Después de 3 meses. Jesús mismo estuvo tomándome en sus brazos. Fue tan maravilloso y precioso. Eso jamás lo voy a olvidar.
Y siempre que yo tengo algún problema o mi familia, yo recuerdo de todo lo que Dios ha hecho con mi vida. Y yo estoy segura de que quién es Dios, de que Él, ¿qué hizo conmigo? Estoy segura. Dios la libró de un espíritu que la estaba atormentando. Amén. Y entonces llegó a la hora de las 8 que yo desperté y dije, yo voy a ayunar, porque yo tenía bases del conocimiento, tenía de mi padre, de lo que mi padre hacía, lo veía hacer. Me entré a un ayuno de 40 días, pero comía yo en la tarde hasta cuando me diera hambre. Yo comía, hice un ayuno de 40 días. Un ayuno intermitente. Sí, yo lo hice. Sí, quizás sin conocimiento, pero sin tener experiencia, que era lo que, pero lo hice. Y yo lo hice por mi vida espiritual, para nunca apartarme de los caminos de Dios. Ese fue mi ayuno principal, para nunca apartarme de los caminos del Señor. Así sea, yo digo que se le fallara un día, pero que nunca me apartara. Es raro, ¿no? Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, uno nunca piensa en tirarse un ayuno de 40 días, apenas viene a los caminos del Señor. Peor por decir, para nunca apartarme. Entonces, desde ese momento el Espíritu Santo usted la guió. Porque recordemos que a Cristo, quien lo llevó al desierto a que ayune 40 días y 40 noches, fue el Espíritu Santo. Entonces usted, aunque recién había aceptado a Cristo por un arrepentimiento y Dios la tuvo en sus brazos, el mismo Espíritu Santo usted la llevó a cumplir ese ayuno. Amén. ¿Para qué? Para que hasta el día de hoy ese ayuno sea el que usted la mantiene en los caminos Amén. del Señor. En aquel momento de la angustia, me había olvidado de decirlo, es que yo como quería dormir y no podía dormir. En el momento que quería dormir, pues me abrieron 2 puertas. Y en esas 2 puertas yo pude asomarme, como se puede decir, y mirar hacia abajo, que no había fin. Era como un abismo. Un abismo profundo, oscuro. No tenía fin eso. Cuando yo nuevamente me despierto, que estaba en mi cama, veo que el enemigo estaba a mi lado. Pude ver su rostro. Vi el rostro. Lo vi el rostro era como de un hombre. Las orejas sí las tenía puntiagudas y la cara como comida, así. Entonces yo dije, Señor, sálvame, dije nuevamente yo. ¿Y esto qué es? Y pude entender que hay un infierno. Como que mi alma salió y pudo ver eso. Que hay un infierno, eso era un abismo profundo, no tenía fin. Qué triste eso, qué horror, porque yo me quedé, fue impactada. Y yo dije, Dios, sálvame. Esa experiencia tuve también. Antes de arrepentirse en ese momento. Amén. Wow, o sea Sí. que se podría decir que usted estuvo a punto de la muerte. Amén, sí. Y Dios de ahí la Es rescató. que el enemigo quería era matarme. Él quería pero yo no entendía. Yo creía que si me moría me iba a ir rapidito con el Señor, pero no. Mientras que uno no acepta a Cristo, mientras que uno no se arrepiente de verdad, pero de verdad, no entramos en la presencia del Señor, no vamos. Si estamos así fritos, no vamos a la presencia de Dios. O sea que en ese momento cuando usted estaba y vio el abismo, vio quién sabe al enemigo que estaba al lado suyo, es como que Dios le permitió pasar esas experiencias para que se diera cuenta de que usted no se iba a ir al cielo si moría. Así es. Sino que usted se iba a ir a un lugar de tormento. Le permitió sentir el tormento en vida. Amén. ¿Cómo usted llegó a ese nivel donde usted escuchaba la voz de Dios, Dios le revelaba cosas ocultas? ¿Qué hizo que usted llegara a esa conexión con Dios? ¿Qué fue? ¿La lectura de la palabra, la oración? ¿Y si era la lectura o la oración? ¿Cómo usted oraba? ¿Cuántas veces lo hacía? ¿Si practicaba ayunos? O sea, recordar esos tiempos, porque hay personas que quieren a veces que Dios les hable o que Dios les revele, pero ni siquiera tienen un tiempo de intimidad con Dios. Entonces, cuéntenos, ¿cómo fue eso?
Eso, mi hermano, eso era someterse en ayuno y en oración. Yo me sometí a ayuno. Cuando yo quería lograr algo, yo me sometí a ayuno y oración. Pero más a la oración. Como se dice, como yo escuchaba, ¿no? Quizás en mi inocencia, porque como dice el Señor en su palabra, el lugar santo, santísimo, y yo quería estar en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Estaba la presencia Amén. del Señor directamente. Sí. Y Dios me revelaba cosas ocultas. Me revelaba de mis hijas, cómo estaban. Cómo estaban ellas. Entonces yo decía, tú estás mal, mijita. Dime. Sí, mami. Ella le decía, sí, tú estás algo haciendo mal, y ella me decía, mami, esto pasó, es verdad. Yo sé que llegó un momento en que ellas le temían en ese aspecto, cuando usted le decía, o dime, porque a mí el Señor me lo revela. Sí, por ejemplo, si yo, en mis hijos, yo le digo, ya, esto es de mucha oración. Esto es de mucha oración, de mucha oración, de mucha oración. Y a lo que yo estaba orando, le cuento también que el enemigo una vez me cogió con las dos manos y me tumbó. Estaba orando al pie de mi cama y me tumbó. ¿Y qué? Yo estaba con mi niña, con Erika. Estaba ahí al lado. Y agarré a mi hija. Y créase lo que yo agarro a mi hija, pues nuevamente vuelve y me tumba hacia atrás. El enemigo. Yo sentía que la agarraban. ¿Y qué me tumbó? Con mi hija y todo. Aunque ustedes no lo quieran creer, pero es real. Mire. Y a mí se me paraban los pelos de punta y todo, pero yo nuevamente me levantaba porque yo decía, Dios está conmigo. Y Dios es más fuerte que Él. Y Dios me peleará. Porque hay personas, mi hermana, que no creen en demonios y en espíritus. Ni tampoco creen en el infierno. No. Hay personas que dicen que el infierno es aquí en la tierra. Y que cuando se mueran se acaba todo. Porque aquí todos somos como que una sola vez y ya. No. Pero usted, en base a sus experiencias, usted se ha dado cuenta que el infierno es real. Y que hay demonios y espíritus que llegan a atormentar. Y lamentablemente muchas veces hay que estar atentos de que esos demonios y espíritus no solo que te atormentan, sino que muchas veces hasta hacen que las personas se suiciden. Amén. O esas personas mueran. Entonces, cuéntenos, porque aquí vamos a entrar en algo muy, muy especial. Y es que nuestra hermana, ella pasó, antes de venir a los pies de Cristo, ella pasó una experiencia aún con la muerte. Pero estando ya en los caminos del Señor, nuevamente ocurre esta circunstancia donde vienen demonios y espíritus a quererla atormentar y a provocar que, quién sabe, usted llegue a un punto donde las personas que estaban a su alrededor, creo que la consideraban como que usted ya estaba perdiendo la razón o ya se estaba volviendo loca. Entonces, cuéntenos esa experiencia para aquellas personas y confirmar de que los demonios y espíritus existen. Y si ellos existen, ¿cuánto más no existirá el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso? Entonces, cuéntenos, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocasionó que nuevamente usted cayera en estas experiencias donde prácticamente estuvo al borde de la muerte? Bueno, en ese tiempo estaba yo asistiendo a la iglesia de Noguchiletamente. En aquel tiempo